Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro segundo momento de nuestra sesión de viernes en esta primera semana del módulo 4, textos y visiones del mundo. Muy bien, vamos a continuar en la sesión, en la primera parte. Estuvimos hablando del proceso de lectura, de esta herramienta tan importante para poder adquirir conocimiento, sabiduría, información y demás. Vamos a continuar ahora con el contexto del autor. Inclusive precisamente lo podemos ligar a este tema del proceso de lectura porque precisamente hablábamos de que en la etapa previa de la lectura pues nos informamos acerca del autor. Entonces viene este tema que es el contexto del autor, muy importante para poder entender los temas y la intención, el propósito que tiene un autor con su obra. No te preocupes, Flor, qué bueno que ya estás por aquí con nosotros. Cualquier duda, igual si por alguna situación te saca tu internet o algo así, pues vuelves a ingresar las veces que sean necesarias y por aquí te voy a estar dando acceso. Estaré pendiente. Bien, entonces vamos con el contexto de el autor. Sí quedó claro, solo por confirmar, Flor, en cuanto al proceso de lectura, ¿qué te pareció este tema? No sé si puedas encender tu micro, sería ideal. Si no lo puedes encender, pues bueno, puedes escribirnos. Sí, está muy claro, excelente. Bueno, vamos a continuar. Cualquier pregunta, cualquier comentario, acuérdense que es importante, ¿no? También su interacción, a lo mejor generas una pregunta, a lo mejor pones algún ejemplo o lo que tú quieras con toda confianza. Estos espacios pues tienen esa intención, ¿no? Que interactuemos, como interactuamos cuando estamos en cualquier acto comunicativo. Bien, el contexto del autor. Como te decía, es muy importante conocer el contexto del autor para poder comprenderlo, para poder saber cómo se encontraba al momento de crear una obra. Porque nosotros podemos leer una obra y a lo mejor podemos emitir un juicio y que esté muy fuera de lugar o no con una interpretación adecuada. A lo mejor podríamos decir, ¿por qué es tan dramático o tan, por qué utiliza este tipo de lenguaje adornado el autor? ¿O por qué comparte este tipo de emociones? Ah, bueno, investigas el contexto del autor y te das cuenta que, por ejemplo, estaba pasando por una ruptura amorosa, ¿verdad? O que acababa de pasar por la pérdida de un ser querido, o que él estaba viviendo en tiempos de una guerra. Entonces, cuando nosotros comprendemos el contexto, somos el del autor, somos mucho más sensibles a su mensaje, ¿verdad? Entonces, el contexto del autor alude a la instancia en la que una obra es producida o creada. Es decir, es la situación en la que se encuentra el autor, tanto en su dimensión personal, su edad, su madurez, el oficio, situaciones familiares que acababa de vivir o que estaba pasando en ese momento, su estado civil, influirá si alguien, saber si alguien es soltero o alguien es casado. Claro que sí, su forma de pensar, sus compromisos y demás, pues son distintos. Por lo tanto, si nosotros sabemos todos estos datos, vamos a interpretar mejor la obra o vamos a conocer mejor, a ser más sensibles en torno al mensaje que quiere darnos el escritor. Nos dice Flor, ¿podemos poner referencias y citas en formato APA a las respuestas de las actividades si investigamos acerca de los textos? Claro que sí, Flor.
siempre el formato APA es el que se nos pide para las referencias y para las citas. Entonces, claro, APA es el formato adecuado. Y muy importante, pues siempre incluirlas para evitar caer en plagio, ¿verdad? Ya hablaremos al respecto del plagio en la siguiente sesión. Entonces, todo lo que podamos saber del autor, ojo, pero no es su biografía, ¿eh? No es su biografía, porque luego hay quien investiga la biografía del autor. No necesariamente. Necesitamos conocer, sí, datos del autor, pero al momento en el que creó la obra. No nos interesa tanto momentos antes o momentos posteriores, sino al momento de crear la obra, porque eso nos ayuda a entender por qué se expresa como se expresa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, todas estas situaciones determinantes de vida del autor, pero también factores sociales y colectivos que lo enmarcan. ¿A poco no siempre se ha dicho que somos entes sociales, verdad? Yo digo que somos entes sociales, pero en un primer momento, porque somos mucho más que un ente social, ¿verdad? O sea, claro que las experiencias determinan nuestras vidas, lo que nos toca vivir en el ámbito social, político, económico, cultural, dónde crecimos, cuál fue las ideas que nos inculcaron en casa, dónde estudiamos y demás, pero también somos héroes individuales, indivisibles también, seres espirituales y pues mucho más que un ente social. Pero dentro de este contexto a lo que nos referimos es todo lo que rodeó al autor cuando él creó la obra. Situaciones, por ejemplo, si él pertenecía a algún movimiento social, político, cultural, algunas situaciones que le ocurrieron, alguna pérdida de un ser querido, si había una devaluación económica, si había alguna guerra, en fin, todo ese tipo de sucesos nos ayudan a entender mucho mejor la obra. Aquí un ejemplo de contexto del autor, porque precisamente nuestra actividad integradora 1, donde estamos haciendo el análisis de una obra literaria, pues hacemos se nos pregunta, ¿verdad? El contexto del autor. Ojo que no hay que confundirlo con el contexto de la obra. Aquí vamos a hacer la diferencia. Entonces, ejemplo de contexto del autor, en el caso de Antoine de Saint-Exupéry, el autor de este gran texto literario, gran obra literaria que es El Principito, que a muchos nos ha inspirado, que nos demuestra o nos muestra que lo esencial es invisible a la mirada. Fíjense, a propósito de esto, a lo mejor alguno de ustedes ha leído El Principito, pero no conocen el contexto del Principito. El Principito, pues, es una obra muy inspiradora. Es una obra inspiradora. Entonces, qué es lo más lógico que entendamos cuando nosotros leemos un texto inspirador? Pues que el autor estaba pasando por un momento muy agradable, muy positivo, ¿verdad? Por un equilibrio extraordinario. Tan es así que hace que produzca algo bello, ¿verdad? Como una obra inspiradora. Pues no. Fíjense, todo lo que cambia, conocer el contexto del autor. Eh, Antoine de Saint estaba pasando por momentos muy difíciles, tiempos de la Segunda Guerra Mundial, incluso tiene que huir de su país para poder publicar su obra y para alejarse de los alemanes, ¿verdad? Entonces, fíjense todo lo que cambia el poder conocer el contexto de el autor. Francés nacido en 1900, Antoine de Saint-Exupéry, ya consolidado escritor, merecedor de varios premios de literatura y piloto militar al momento de estallar la Segunda Guerra Mundial,
huye de Francia ocupada por los alemanes en 1940 y llega a Estados Unidos con la intención de cumplir su misión personal, que era de convencer al gobierno estadounidense de declararle la guerra a los nazis. Una vez establecido en Estados Unidos, bajo un estado de salud deficiente y con una crisis personal aún peor, y por insistencia de una de las esposas de sus editores, Elizabeth Reynal, se dedica por completo a la creación, escritura e ilustración del Principito. Puntos suspensivos. Este es un ejemplo de contexto del autor. Si se fijan, no estamos hablando de cuándo nació o de algunos otros datos del autor, de su biografía. No, estamos hablando de cómo se encontraba él al momento de crear la obra. Vamos ahora en torno al contexto de la obra, porque luego a veces hay confusión. El contexto del autor es exclusivamente con el autor y ahora el de la obra, pues exactamente así, con la obra. Aquí no mencionamos nada del autor. Son las circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales, religiosas, todo lo que puedas saber, esto se conoce como contexto social. Un texto literario generalmente incluye marcas discursivas que revelan su contexto social. Claro, porque se habla a lo mejor dentro del texto, se menciona a guerra, se mencionan armas, dependiendo si es un contexto de guerra, ¿verdad? De un conflicto. Bueno, como ya les decía, el ser humano no es un ente social, no vive aislado y su desarrollo depende en gran medida de los vínculos que establece con su entorno. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los poetas, de los cuentistas, de los novelistas, al ser personas más o muy sensibles, pues bueno, todas estas circunstancias definitivamente los impactan. Entonces, en el contexto sociohistórico y cultural de la obra es qué pasaba en ese momento, si había una guerra, si había un conflicto, alguna situación cultural en específico que pueda ayudarnos a entender mejor este texto. Y vamos a ver un ejemplo, como ahora aquí ya no mencionamos nada del autor, ahora es refiriéndonos al libro como tal, a la obra. Publicada en Francia, luego de su liberación y consolidado ya en el siglo XX como uno de los mejores libros, ¿a quién nos referimos ahora? Al libro, ¿verdad? A la obra, ya no a Antoine de Saint, que es el autor. Como uno de los mejores libros dentro de ese país, desde entonces el Principito fue y es uno de los libros más leídos, traducidos y vendidos en el mundo. Desde su primera publicación ha sido recibido positivamente por parte de los lectores, porque por lo mismo se ha formulado muchas veces en distintas versiones y adaptado a varios soportes artísticos, como musicales, canciones, obras de teatro, puntos suspensivos, ¿verdad? Este es contexto de la obra. Ahora vamos a continuar con estos mismos elementos de análisis. ¿Cuáles son estos elementos de análisis de la obra que estamos precisamente revisando en nuestra actividad integradora 1? El argumento. ¿Qué entendemos por argumento? Podemos conocer el argumento haciéndonos la pregunta, ¿qué sucede en la obra? Entonces, hace cuenta que el argumento es un resumen general, breve también. Un resumen breve, corto y conciso de qué es lo que pasa en la obra, de qué trata la obra. Ese es el argumento, a diferencia del tema, que el tema es pues mucho más breve, mucho más conciso. La idea central. ¿Cuál es la idea central? El amor, las mentiras, la lealtad, en fin, de manera concreta el tema que se esté abordando. Cuando hablamos de acción, y aquí es importante mencionar porque ha habido en las actividades de la semana, no ha estado preciso en esta parte, cuando hablamos de acción,
tenemos que reconocer tres momentos, es decir, la estructura del texto. ¿Qué pasa en el inicio? ¿Qué pasa en el desarrollo? ¿Y qué pasa en el desenlace? Esto es la acción. Obviamente hay muchísimas acciones dentro de una historia, pero de manera general, nosotros haciendo el análisis de un texto literario, por eso es importante reconocer la estructura del texto a través de las acciones. Vuelvo a repetir, qué pasa al inicio, qué pasa en el desarrollo y qué pasa en el desenlace, ¿verdad? En cuanto al tiempo, ¿cuál es el tiempo de una obra? Para empezar, hay dos tiempos: tiempo externo y tiempo interno. El tiempo externo es la época, el año donde se creó la obra. Y el tiempo interno es el tiempo en el que se crea la historia. Porque puede ser que la obra se creó, por ejemplo, en 1950, pero, o en el 2000, digamos, la obra se creó en el 2000, pero el tiempo interno es de la Segunda Guerra Mundial, 1950 y tantos, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, y hay dos tipos de tiempo interno. Hablamos de un tiempo interno objetivo o cronológico, cuando tal cual, ahí se menciona el año, el día, la fecha, ese es tiempo interno. Y un tiempo subjetivo, perdón, eso es un tiempo objetivo o cronológico. Un tiempo subjetivo o psicológico es cuando dentro de la obra no se menciona nada. No se menciona nada referente al tiempo. Por lo regular, aquí como dato, para, pues bueno, los que ven las grabaciones y para quienes participan de manera síncrona, por lo regular, las obras del género poético no tienen tiempo interno, ¿verdad? Claro que tienen tiempo externo, pero tiempo interno por lo regular no se menciona nada del tiempo. Entonces, ¿cuál sería por lo regular el tiempo de las obras líricas o poéticas? Un tiempo subjetivo y psicológico, porque solo transcurre en la mente del personaje. El espacio, el espacio es el lugar donde se desarrolla la historia. Igualmente, tenemos espacio externo y espacio interno. Puede ser que un espacio externo igual sea aquí en esta, puede ser la casa del escritor, una escuela, un parque, en fin. Y el tiempo interno es donde se da la historia. Puede ser que la historia se dé en un bosque, en una en un castillo, como por ejemplo en estos textos de esta semana, ¿sí? Entonces, esto en cuanto al espacio. Los personajes son los seres que ejecutan la historia, esta historia que crea el escritor, ya sea el cuentista, el novelista, el dramaturgo, esta historia que él desarrolla, la ejecuta por medio de los personajes. Y que hay personajes de todo tipo dependiendo de su participación dentro de la historia. Tenemos personajes principales y personajes secundarios. Vale la pena mencionar que estos personajes tienen características como nosotros, características físicas y características interiores también, en cuanto a la personalidad, las emociones, la psicología, en fin. Decimos que hay personajes principales y secundarios y esto va a suceder de acuerdo a la participación que ellos tuvieron en la obra. ¿Sí? Principalmente los personajes principales, pues el protagonista y el antagonista, el que se opone al protagonista, ¿verdad? Y los personajes secundarios, que son aquellos que aparecen menos, que su participación está más ligada con con el desarrollo de la historia, de tal manera que los personajes principales puedan seguir en su acción, puedan seguir actuando y moviéndose, ¿verdad? Entonces,
sirven más como un catalizador para los personajes principales. Nos dice Flor, si quiero ver la repetición de esta sesión y la anterior, ¿dónde la va a publicar? En la pizarra de sesiones, Flor, en la pizarra de sesiones de ahí de nuestra aula virtual, ahí tal cual en nuestra aula virtual, en la presentación, ahí encuentras este espacio que se llama así, pizarra de sesiones. Ahí es donde publicamos las grabaciones. Ahí donde pues seguramente encontraste el enlace para esta sesión. Ahí mismo publicamos los enlaces previamente y publicamos las grabaciones. Gracias a ti. Y bueno, aquí te comparto algunos ejemplos de análisis literario, en este caso de Romeo y Julieta. No podemos dar como respuestas, por ejemplo, en torno a las obras que estamos analizando en esta semana, pero con esto puedes tener mayor claridad. Por ejemplo, contexto del autor, en el caso de Romeo y Julieta, ¿sí? Poeta y dramaturgo William Shakespeare, considerado como el escritor más importante de la lengua inglesa y uno de los más notables de la literatura universal. En esta obra, puntos suspensivos. Contexto del autor. El argumento. ¿De qué trata esta historia de Romeo y Julieta? Pues cuenta la historia de dos jóvenes que, a pesar de la oposición de sus familias, rivales entre sí, deciden casarse de forma ilegal y vivir juntos. ¿Verdad? Esto sería contexto, este sería el argumento. En cuanto a los personajes, el conde de París, sus padres, Capuleto, la familia Montesco, ¿sí? Y en cuanto al tiempo, pues esta historia se ubica cronológicamente en la segunda mitad del siglo XV y principalmente en la ciudad de Verona, ¿verdad? Esto sería en cuanto al tiempo. Regálenme un minuto porque están tocando aquí a mi puerta, ya saben, esto es parte de estar de manera síncrona. Regálenme un minuto, por favor, y continuamos. Listo, gracias. Entonces, esto en cuanto a ejemplo de el análisis literario. Haz de cuenta que es lo mismo que tú estás haciendo en torno a las obras que estás analizando esta semana, pero ahora, pues, en torno a este ejemplo de análisis literario de Romeo y Julieta del gran William Shakespeare. Y llegamos al lenguaje denotativo y connotativo, que son estas dos formas de utilizar el lenguaje. Principalmente, te decía, en el caso de los textos literarios, el lenguaje que utilizamos, ¿cuál es? El lenguaje connotativo, o también conocido como lenguaje figurado, ¿verdad? Veamos ejemplos para que te quede más claro. En torno al corazón, a este término, ¿cómo decir qué es el corazón de manera denotativa, de manera objetiva? Pues el corazón es un órgano muscular que bombea sangre. Literalmente eso es el corazón. ¿Cómo lo podemos decir de manera connotativa, de manera figurada o de manera artística, que es el lenguaje propio de los textos literarios? El corazón es amor. Literalmente el corazón es amor. De hecho, sabemos que las emociones se dan acá en nuestro estómago, ¿verdad? Entonces, no el corazón literalmente no es amor. Nosotros lo alegorizamos así. Bueno, ese es el lenguaje figurado. La lluvia caía abundantemente. Eso es una expresión denotativa, clara, objetiva. Ahora, la lluvia de sus ojos dejaba ver su tristeza. ¿Alguien puede generar lluvia a través de sus ojos? No, nos da a entender que estaba
triste, ¿no? Que estaba llorando. Ese es lenguaje connotativo. La estrella son astros que poseen luz propia de manera denotativa. De manera connotativa, las estrellas de sus ojos iluminaban el firmamento. Esto es de manera artística, esto es de manera poética. Es el lenguaje que utiliza los textos literarios. La luz. La luz es una energía electromagnética que puede ser percibida visualmente. Lenguaje denotativo. Lenguaje connotativo, la luz de la inteligencia humana, ¿verdad? Y entonces, ejemplos de lenguaje connotativo, aquí están, son lo que conocemos como figuras retóricas o figuras literarias. Por ejemplo, la metáfora. La metáfora es un ejemplo de lenguaje connotativo. ¿Qué es la metáfora? Se aplica el nombre de un objeto a otro con el que se observa alguna analogía o semejanza. Ejemplo, sus cabellos son oro. Esto es un ejemplo de una metáfora. Está comparando los cabellos con el oro. Quiere decir que tenía, ¿a qué nos da a entender? Que tenía cabellos rubios, ¿verdad? Sus cejas arcos de cielo, sus ojos soles. Quiere decir que tenía los ojos muy resplandecientes, muy grandes, muy brillosos. Sus labios corales, perlas sus dientes. ¿Me explico? Esto es lenguaje figurado, esto es lenguaje metafórico. Estos son metáforas, formas de hablar connotativamente o de lenguaje figurado. Entonces, en tu actividad integradora 2, tienes que narrar utilizando este tipo de lenguaje, tienes que utilizar las figuras literarias. Otro ejemplo de otra figura literaria, el hipérbole. Es una exageración, el hipérbole. Cuando decimos, eres más lento que una tortuga, nosotros como humanos podremos literalmente ser más lentos que una tortuga, definitivamente no. Es un lenguaje exagerado. Bueno, eso es una hipérbole. Por ejemplo, tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Qué exageración, ¿verdad? Nos dice Flor, óyeme como quien oye llover, ni atenta ni distraída, pasos leves, llovizna, agua que es aire, aire que es tiempo. Exactamente, metáforas de el gran Premio Nobel de Literatura Octavio Paz. Gracias por compartirnos, Flor. Y tenemos también el oxímoron. El oxímoron es una combinación en una misma expresión de dos términos de significado contradictorio. Por ejemplo, sol de medianoche, ¿verdad? Es un oxímoron porque sol y medianoche son opuestos. También cuando decimos de todo un poco, ángeles del infierno, pequeño gran hombre, menos es más, son oxímoron o muerto viviente. ¿Sí? Adrián parece un muerto viviente en época de exámenes. Bueno, si se fijan, a veces nosotros sin querer nos expresamos de una manera artística. Ejemplo, aquí esta estrofa del gran Francisco de Quevedo en cuanto a oxímoron. Por ejemplo, mis libros están llenos de vacío. Quiere decir que está hablando de sus tristezas, de sus dolores. Ejemplo, en esta estrofa, es hielo abrasador. ¿Cómo el hielo va a ser abrasador? ¿Verdad? Es un opuesto. Es herida que duele y no se siente. Es un soñado bien, un mal presente. Es un breve descanso, muy cansado. Esto es un oxímoron de Francisco de Quevedo. Y por último, tenemos la comparación o el símil. El símil, haz de cuenta que es lo mismo que una metáfora, nada más que el símil o comparación literalmente utiliza el como. Por ejemplo, sus manos suaves como el terciopelo.
Esto es una comparación porque utiliza el cómo. Está comparando las manos con el terciopelo, pero literalmente con el cómo. Fíjate, esto mismo lo convertimos en metáfora. Sus manos de terciopelo. También está haciendo una comparación de las manos con el terciopelo, pero de manera implícita, ¿verdad? Y luego, eres duro como el acero. Esa es una metáfora, perdón, una comparación. La calle estaba oscura como la boca del lobo. Es una comparación. Tus ojos son como dos esmeraldas. Comparación. Entonces, estas figuras las puedes utilizar en tu actividad de integradora 2 porque se te pide que utilices el lenguaje figurado. Ahora, por último, quiero compartirte este esquema para que lo analices. Te lo compartí en el foro de novedades. Aquí vienen todas las figuras literarias para que las puedas utilizar. Solo se nos piden, se nos comparten estas 4 a través de plataforma, pero yo te comparto este esquema donde vienen todas para que puedas profundizar en ellas y las puedas conocer. Y si en algún momento quieres hacer poesía o quieres utilizar este lenguaje figurado o este lenguaje artístico de una manera más profunda o más extensa, tengas un elemento para apoyarte. Se dividen en 4: figuras de dicción, figuras de pensamiento, las figuras de pensamiento a su vez en 3: descriptivas, lógicas y patéticas, figuras fónicas y tropos. Y si te fijas, te pongo de diferentes colores. El nombre de la figura, hipérbaton. Su significado altera el orden normal de los elementos de una frase, ya con minúsculas, y de azul el ejemplo. De verdes sauces hay una espesura. ¿Por qué esto es un hipérbaton? Porque está cambiando el orden. ¿Cómo diríamos normalmente? Hay una espesura de verdes sauces. Este es un hipérbaton, ¿sí? Entonces, así con cada una de las figuras literarias, para que profundices en ellas. En mayúsculas y en negritas el nombre de la figura, en minúsculas su definición y en azul el ejemplo. ¿Sale? Entonces, la tienes en el foro de novedades para que puedas apoyarte también en la realización de tu actividad integradora 2. Muy bien, con esto llegamos al cierre de nuestra sesión. En este caso tenemos a nuestra compañera Flor de manera síncrona por si quiere externar alguna pregunta, alguna duda. Igualmente, si tú ves la grabación de esta sesión y tienes alguna duda, también puedes externarla de manera asincrónica por medio del chat de plataforma. ¿Sale? Entonces también de esa manera nos podemos comunicar. Flor, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Si no, daremos por terminada nuestra sesión. Bueno, si no hay respuesta, vamos a terminar. Ya nos respondió nuestra compañera. Muchas gracias, maestro. Todo está claro. Voy a volver a ver las sesiones. Excelente, Flor. Muchas gracias por acompañarnos de manera síncrona. Nos encontramos, primeramente Dios, la próxima semana por este medio, aunque seguimos en contacto por nuestra plataforma y les encargo también la participación en el foro aprendiendo de esta primer semana. Quiero cerrar esta sesión con la siguiente frase que nos dice: creo que vale la pena leer porque los libros ocultan países maravillosos que ignoramos, contienen experiencias que no hemos vivido jamás. Uno es indudablemente más rico después de la lectura. Adolfo Casares. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta la próxima, muchas gracias. Pasen buena noche, buen día, buena tarde, dependiendo de cuando vean la grabación de esta sesión. Hasta luego, gracias.